Bienvenidos a clase de evangelismo. Esta es la lectura final de los 10. Hay dos secciones más que guarda relación al métodos, pero la primera parte es la clase final. Y el tópico ahora es más técnico, está mencionando evangelizar, pero el concepto aquí es investigar las palabras usadas en relación de evangelizar. En el Nuevo Testamento hay varios, pero en ese vamos a saber, las escrituras centrales usan palabras interesantes. Mateo 28, para ser discípulos, enseñar a obedecer es una palabra evidente, y predicar, y ir a predicar. Marcos tiene esa palabra, proclamar el Evangelio. En Lucas encontramos predicar, arrepentimiento y perdón. Juan 17, enviado para presentar ese mensaje. Hechos, ser testigos. Romanos, predicar y anunciar. Son palabras centradas en el proceso que da a nosotros un sentimiento de qué tan extensivo es el concepto, y hay varias palabras importantes. De esa lista hay 3 que quiero investigar un poco ahora. 4 mencionados. Palabras claves: predicar, enseñar, discipular y evangelizar. En realidad estudiamos los 3, predicar, enseñar y evangelizar, porque en realidad discipular es una mezcla, combinación de todos los 3. Solo 2 son parte de las listas de regalos. Encontramos 2, evangelista y predicador. Enseñar y evangelizar, predicar y discipular no está parte de los regalos del Espíritu Santo. Todos los regalos tienen el enfoque a dar al cuerpo el esfuerzo de hacer el trabajo de evangelizar. Entonces el concepto es sí, hay regalos y hay actividad, pero el enfoque es proclamación del Evangelio o comunicación del Evangelio, porque proclamación es una de las palabras que queremos estudiar ahora. Hay 2 palabras usadas en la proclamación del Evangelio, o ese anuncio, o esa declaración. Primero es caruso, que significa proclamar como un heraldo. Una persona que está a la esquina hablando a todos sin enfoque de una persona, solo es para el público en general. Evangelizo es anunciar como mensajero. Un mensajero es una persona que recibe un mensaje y vaya a la persona o el grupo a entregar ese mensaje, a traer buena nueva o noticias buenas y declarar a las personas. En el pasado, en la historia, tuvimos un sistema de Estados Unidos de Western Union. Ahora muchos de ustedes conocen por la habilidad de enviar dinero. Pero en primer tiempo, ese fue un sistema de enviar mensajes por un sistema de telegrafía. Y muchas veces, cuando llega ese mensaje, una persona estaba de carga de entregar directo a la persona por mano. Y a veces con una petición especial de leer para la persona, porque en los tiempos pasados, ancianos, mucha gente no comprenden de leer la palabra. Y no solo las personas con educación o acceso de educación. A veces esa entrega de este mensaje estaba por boca, no solo por escritura. Entonces el concepto es declarar de una forma personal, con contacto personal, un mensaje. Caruso involucra un mensaje o declaración, pero no es necesariamente para una persona específica. Y hay autoridad para hacer esa acción. Entonces el gobierno enviar a esa persona al parque o al mercado para anunciar un día especial o impuestos o algo llegado de una persona para honrar
como eso. Y es una presentación pública. Entonces hay evidencia de eso en la historia de varias culturas y países. Minstros, no sé, es un cantador de historias que por su responsabilidad convertir mensajes a música para entregar a la gente en una forma más amable y más fácil de recordar. Y varios tipos de esos, heraldos y otros que por dirección del gobierno o un jefe o algo, pasa al pueblo y está de pie al centro de un plaza o algo para anunciar las buenas nuevas o noticias. Entonces, hay tópicos en el Nuevo Testamento que usan esa palabra keruso en proclamación o declaración. Un tópico es el reino de Dios, proclamar el reino de Dios, proclamar arrepentimiento, como Juan Bautista y Jesús, es parte de sus primeras acciones, proclamar la ley implícito en ese pasaje, proclamar el año del Señor. Este estaba parte de muchas de las profecías en el pasado, pero ahora llega ese anuncio del año del Señor en Lucas 4, ese anuncio de libertad. Vamos a encontrar ese pasaje y también ese anuncio de llegado de Jesucristo en su ministerio y el Evangelio. Pero a veces encontramos esa palabra con varios tópicos que tienen errores. Entonces hay anuncio de evangelio falso. Entonces un anuncio público. Personas de predicadores falsos que pasan parecen como heraldos de Dios, pero con un mensaje evangelio falso. También un estilo de vida equivocado como los fariseos que anunciar públicamente su compromiso a su legalismo, su sistema de creencia. El concepto de los legalistas en Galatas, para estar de pie anunciando la necesidad de ser circuncido, motivos falsos, anunciando el Evangelio, pero por motivos falsos. Y entonces es posible presentar el Evangelio sin conocimiento personal a la fuente de ese mensaje. Entonces, ¿cómo emplear una persona, entregar el mensaje y esa persona viajar, caminar hasta el lugar a presentar el mensaje, pero sin conexión de la fuente, nada personal? Entonces, en ese concepto es un anuncio general y es posible hacer un anuncio del Evangelio sin ser una persona perdonada. Por eso es posible para esa persona incluir cosas, errores, cosas equivocadas, partes falsas o por motivos falsos también. Entonces, esa palabra no tiene ese sentido de controlar quién es el mensajero, solo está hablando de proclamar el mensaje en general a todos. Entonces hay necesidad para nosotros a proclamar el mensaje a todo el público, a toda la gente. Pero también hay otro nivel y hay autoridad para hacer esto. Los discípulos están enviados para Jesús para predicar y en este caso es anunciar de esa forma públicamente y Jesús proclamar libertad en forma pública a la gente y proclamar el base de su actividad. Entonces es como un anuncio. A veces sí, es claro, en la historia, el gobierno enviar a una persona a anunciar que esta persona es la recaudador de impuestos aprobada por el gobierno. O esta persona es
es el nuevo gerente de esa actividad o jefe de este área de servicio o anunciar el llegado de una persona que tiene carga, que tiene autoridad. Los apóstoles también están autorizados de hacer el trabajo y Pablo mencionó eso en una de sus visitas, autorizado de hacer el trabajo entre los gentiles. Pablo en Hechos está autorizado y los apóstoles estaban mencionados en esa manera. Esa es una cosa públicamente está usado en relación de ciudades, pueblos o grupos de personas alrededor del mundo, en sinagogas, casa a casa, donde Cristo está no es desconocido, lo fue escuchado privado, es para decir al público. Muchos ejemplos de proclamación público por Pedro, Esteban, Felipe, Pablo. Entonces hay concepto que al primer paso a veces es anunciar en una forma público ese mensaje. Entonces a veces es el primer paso en muchos eventos anunciar ese mensaje no en privado, en formas públicas para las personas a comenzar de aprender. Hay un mensaje importante para nosotros a considerar. Es muy común con los políticos pasar en áreas públicas, anunciar sin contacto personal su plataforma, su plan de acción para su tiempo de servicio, si está elegido para la gente. Entonces hay evidencia de ese concepto, es común, es normal, es esencial. Pero llegamos a otra palabra, evangelizo. No tengo la pronunciación griego, pero esa es la palabra que está traducido en evangelizar. ¿Cómo fueron comunicadas las noticias en el tiempo de la iglesia primitiva? Primer nivel, queruso, en público. Segundo nivel es algo diferente, anunciar la buena nueva del reino de Dios. Pero en palabras de español usamos varias palabras a traducir esa palabra evangelio. No usamos evangelizar en la traducción, usamos anunciar el evangelio, dar nuevas de gozo, predicar buena nueva del reino, predicar buena nueva de Jesucristo, predicar evangelio. Pero en realidad la palabra correcta es evangelizar. Pero es difícil traducir esa palabra en español porque no existe esa palabra que tiene ese contenido de anunciar el evangelio o predicar el evangelio o predicar buenas nuevas. Pero el contexto es poco diferente, el sentido es una acción, es un entregado personal. Entonces, en realidad, este evangelizar, la palabra evangelizar significa contacto personal con la gente, una predicación personal, entrega del mensaje personal. Lucas 1, hay varios eventos que usan esa palabra en entregar mensaje personal en Lucas y Hechos. Es una palabra usada por Lucas en su evangelio. Está enfocado en cosas como el reino de Dios, la palabra de Dios y la vida de Cristo. Predicamos el reino, predicamos palabra, predicamos esa vida de Cristo, pero es como evangelizar. Es difícil, ¿no? ¿Sí? Evangelizar el reino de Dios, evangelizar la palabra de Dios. Significa que presentar la buena nueva del reino de Dios, presentar la buena palabra de Dios, presentar la buena vida de Cristo. Un requisito de todos, enfoque de los textos originales.
veces es importante para nosotros de estudiar un poco de griego, hebreo, para ganar una comprensión más profunda de qué significan las palabras. Y ese es por eso estoy hablando mucho de evangelizar. No es solo ganar una decisión, una confesión de momento, es algo más personal, una conexión, una comunicación personal de la gente a la gente. Entonces, la tercera palabra importante es didasco. Está traducido a enseñar, pero en ese concepto enseñar para aprender y comprender. Entonces, por eso tenemos las tres palabras. Keruso es más como reportar. Evangelio, eliso, es informar. Y didasco es instruir. Podemos cambiar. Proclamar, anunciar, enseñar. O es como eso, la introducción, el contenido y la aplicación. ¿Qué significan las tres palabras? Es interesante porque normalmente están usados conjuntos, en combinaciones. Muchas veces no solo. Entonces, como es combinación, evangelizo con keruso, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias, evangelizo a los pobres. El contenido personal. Me ha enviado a proclamar keruso, libertad a los cautivos, anunciar públicamente, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Es interesante. Entonces hay dos niveles de comunicación, un anuncio público y algo personal. También evangelizó con keruso, Lucas 8:1. Después de eso, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas y allí proclamaba keruso y anunciaba las buenas noticias, evangelizó del reino de Dios. Entonces, no es solo anunciar en una forma pública, pero también a revisar en una forma más personal. Compartir a la persona, no solo en el público. Lo acompañaban los 12. Entonces es interesante esa combinación. También otro, Romanos 10, ese pasaje que usamos mucho en la promoción de misión y nuestra responsabilidad. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predica? Pero la palabra griega es keruso. Entonces la traducción predicar no es relacionada a evangelizar, es keruso, anunciar públicamente. ¿Y cómo predicarán, keruso, si no son enviados? ¿Y cómo está escrito? Cuán hermoso es la llegada de los que anuncian, la paz de los que anuncian buenas nuevas. Que al final predican de esa forma de evangelizar, entregar personalmente, no solo públicamente, ese mensaje. Entonces, hay necesidad de cambiar de una cosa pública a una cosa más, una forma pública a una forma más personal en evangelizar. Evangelizar es más personal que proclamar. Y también, si estamos siguiendo, bueno, keruso está bien, anunciar, pero evangelismo es a segundo nivel, a explicar el contenido, no solo ese anuncio. Y ahora hay una combinación, evangelizo con didasco. Así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando didasco la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el evangelio a mucho más. Entonces, entrenando a las personas para hacer posible el evangelismo de otros. Entonces, la aplicación para hacer el trabajo, para hacer posible evangelismo. Ahora, keruso con didasco.
Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad. Aquí es una mezcla de muchas cosas. Enseñamos el contenido, aplicación y anunciando. Entonces, anunciando y pasa rápido a la aplicación y la necesidad de cambiar, que significa el evangelio. Caruso con liderazgo otra vez. Esa repetición. Caruso, Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar Caruso en otras ciudades. Entonces, una combinación, no es suficiente de anunciar, es importante también de enseñar qué significa ese anuncio, qué es la aplicación de ese anuncio. Y otra vez, sin ningún temor ni impedimento, les predicaba, evangelizar, acerca del reino de Dios y les enseñaba liderazgo acerca del Señor. Hay error, no es Caruso, es evangelizo. Entonces ahora es entregar ese mensaje más personalmente, el contenido y también la aplicación de qué significa Jesucristo en mi vida. No es suficiente a predicar, Caruso. No es suficiente a predicar y evangelizar, Caruso y evangelizo. Que es importante es predicar, evangelizar y enseñar. Ese es el sentido de Mateo 28, 18. Ir a predicar, discipular, bautizar y enseñar. Esa es la forma completa de evangelismo. Y hay evidencia en las escrituras, las combinación de las tres palabras centrales de ese proceso de ese anuncio de evangelio. Cada paso es diferente. Primer paso es para informar que hay información importante para nosotros. Segundo es para explicar qué significa esa información para nosotros. Y tercer, instruir en cómo seguir lo que han recibido. Recuerda, hablamos mucho en esa clase sobre los niveles y pasos y la necesidad de pasar de una decisión hasta un compromiso, hasta hacer un discípulo en el reino de Dios. Ese es evangelismo completo. En realidad, hay un libro conocido, muy conocido, que dice que la mejor forma de evangelismo es discipular. Y discipular es la combinación de los tres. Entonces, la forma de evangelismo más fuerte es el proceso de discipular, anunciar, explicar y entrenar, enseñar a la gente. Entonces, este es un poco un ejemplo de los estudios técnicos que pueden ayudarnos a aprender la importancia de evangelismo, pero es más que un anuncio general al público. Es más que una relación, es una decisión de trabajar con la persona hasta que hay una decisión verdadera en su vida, que hace posible los cambios prometidos por Dios. Cuando el Espíritu Santo está trabajando, este es evangelismo. No es ese anuncio en las calles sin oportunidad de tener relación. Ese proceso de discipular es los tres. Anunciar, explicar y aplicar ese mensaje de amor de Dios. Si estamos trabajando en ese concepto completo, hay un crecimiento verdadero, fuerte, que es posible en la iglesia y podemos ganar más rápido el terreno de ese mundo en el nombre de Jesús. Y el terreno que queremos ganar es las almas perdidas. Bueno, gracias por su tiempo. Espero que este material dará mucho esfuerzo
y animo a ustedes a estar involucrado en el evangelismo verdadero del reino de Dios. Bendiciones a todos. Espero que ustedes continúen en los 2 videos sobre los métodos de evangelismo.